Esta es una producción de actualidadradio.com. El Tribunal Supremo dictaminó hace algún tiempo que es inconstitucional perdonar las deudas de los préstamos estudiantiles porque quien tiene la potestad o la prerrogativa de hacer eso es el Congreso. Y Biden ha perdonado de ahí para acá 142 mil millones de dólares y ahora amenaza con otro paquete de perdones que afectaría a unas 10 o 20, entre 10 y 15 millones de nuevos. Justo en época electoral, además. Sí, ¿cómo es posible que se limpien los pies con un dictamen del Supremo? Bueno, es una gran coincidencia, ¿no? Que en un año electoral el presidente sigue insistiendo en perdonarle una deuda a personas que incurrieron esa deuda, que han estudiado, que han conseguido sus grados y que están en toda obligación, como hemos estado todos nosotros, de terminar de pagar esos préstamos garantizados. Yo recibí préstamos garantizados, conozco un montón de abogados que los recibieron también, pero nosotros no veníamos de ningún tipo de familia con dinero que nos pudieran pagar eso, y gracias a Dios el gobierno garantizó préstamos estudiantiles, como lo ha hecho para muchas personas, buscando la habilidad de poder conseguir una educación, y pues lo lógico es que eso se pague. Yo lo estuve pagando a través de mi carrera como fiscal, donde nos pagaban bien poco, un trabajo muy bonito. El sacrificio de las familias, abogados. Pero ¿y cómo es posible que un dictamen del Supremo se ignore olímpicamente? No, y la Corte Suprema el año pasado negó la autoridad del presidente de poder hacer algo así. El presidente trató de hacerlo bajo lo que se llama el HEROES Act, que es un acto congresional que tiene que ver con mejorar la economía, recuperación de la economía, etcétera. Y la Corte Suprema dijo que para eso no le da esa autoridad, que la autoridad la tiene el Congreso de hacerlo. Y ahora está tratando de hacerlo de nuevo a través del Higher Education Act, que es otro acto congresional que le da al director del Departamento de Educación la habilidad de perdonar ciertas deudas bajo ciertas circunstancias a ciertos grupos de estudiantes nada más. Es la misma idea, por ejemplo, cuando tú tenías antes que venían 3 o 4 personas a pedir asilo político, tú lo considerabas muy cautelosamente y le dabas ese beneficio. Hoy en día vienen cientos de miles y lo tienes que considerar igual. Es la misma mentalidad. Ahora tú tienes que considerar que ciertos estudiantes, que son un grupo enorme, que no calificarían bajo el HEROES Act porque no tienen la autoridad, ahora tratan de encasillarlo de otra forma, de redefinir cuáles son los objetivos del Higher Education Act, que tiene muchísimas cláusulas. Una de ellas, como la habilidad de poder perdonar estas deudas, es un remedio extraordinario bajo ciertas circunstancias, solo que ahora se lo van a hacer a grosso modo a todo el mundo como un intento de tratar de lograr lo mismo que no pudo lograr. Así que se ríe en la cara de la determinación de la Corte Suprema, trata de buscar otra forma de hacerlo, que también no es una forma apropiada porque tiene que cambiar ciertas definiciones para que eso aplique. Es lo que se está comentando, lo que se está hablando. No he tenido chance de revisar todo lo que tiene que ver con eso, pero básicamente eso es lo que es, para tratar de conseguir puntos con ciertas clases de votantes, haciendo claro que él es el que está tratando de quitarte estas responsabilidades de pagar y que por lo tanto tienes que tener eso en consideración. Yo creo que eso es una falta de consideración con el resto de nosotros que hemos pagado nuestros préstamos estudiantiles, trabajando, sacrificándonos, haciéndolo todo lo que tenemos que hacer para lograrlo, y ahora pues habrá otra batalla. Lo importante para él no es si al final realmente lo puede hacer o no. Yo creo que lo importante para el presidente es usar esto como punto de campaña, tal vez distrayendo a los votantes de los temas importantes como la frontera, como la economía, la inflación, etcétera. Y al final del día yo creo que todo esto es una movida política. Y bueno, hablando justo de la frontera se ha convertido en una violación sistemática del Código Migratorio. Se puede hablar y podemos gastarnos hablando aquí, mostrando imágenes, viendo lo que está sucediendo, las caravanas de gente, cómo se han saltado a la torera todo lo que estaba y que funcionaba sin tener un plan B, ni un plan C, ni un plan D. A día de hoy se sigue sin admitir que eso es un polvorín y que eso sigue siendo una especie de colador por donde está entrando cualquier cosa, con el costo que está teniendo para nuestro país. Y sin embargo, pues parece ser que no hay impeachment contra Mallorca. No se puede hacer nada más, aunque sea solamente, como decimos,
por el tema de la opinión pública, ni siquiera para que el hombre sea retirado, simplemente para que esto pase a juicio real de la opinión pública. Por cierto, hoy, antes de que el doctor responda, se acaba de conocer esta noticia, 43 senadores republicanos le enviaron una carta al líder del Senado, que es el senador demócrata por Nueva York, Charles Schumer, exigiendo el juicio de Mayorkas, porque la Cámara de Representantes es quien acusa, formula artículos de acusatorio contra un funcionario político. Pero hasta Kennedy se ha pronunciado y ha dicho que hay que empujar para que eso se produzca. Y lo que han dicho los senadores en esta carta es: el Senado tiene que abrir el proceso de juicio, que ustedes después tengan los votos para exonerarlo, como ocurrió con Clinton y demás, eso no, pero hay que abrir el proceso y hay que llevar esto a juicio, o de lo contrario nosotros, los senadores firmantes de la carta, vamos a paralizar el proceso legislativo del Senado y vamos a boicotear todas las acciones futuras. No, claro, es que hay una obligación por parte de nuestros legisladores, nuestros senadores y representantes de llevar a cabo el trabajo de la nación. Yo lo que francamente no estoy tan seguro es si se percibe como se percibía en tiempos anteriores, cuál es realmente la responsabilidad de nuestros legisladores de hacer el trabajo de la nación, y entre el trabajo de la nación está tomar esta determinación con respecto a un juicio de una persona que claramente hasta cierto punto conspirado contra los Estados Unidos en permitir una inmigración masiva, descontrolada, que ha desequilibrado todos los sistemas económicos y de ayuda de muchos estados y de muchos lugares, ha incrementado el crimen, ha creado la inseguridad del pueblo, y además ha creado unos problemas de seguridad nacional enormes, porque claramente todo el mundo ve los problemas que hay con estas personas que desafortunadamente llegan a este país sin recursos y hay que ayudarlos, el aglomeramiento de personas en las calles, la falta de lugar donde ponerlos, la falta de dinero para poderle dar servicios, pero todo eso es algo que todo el mundo ve. Lo que no vemos, y lo que me tiene a mí más preocupado, es el hecho de que toda esta inmigración descontrolada ha creado una situación de seguridad nacional enorme. Nosotros no sabemos quién está aquí, nosotros no sabemos, a pesar de que tenemos enemigos por todas partes del mundo, y ustedes saben mejor que yo de eso, que se haya desaprovechado esa oportunidad de la porosidad de la frontera con los Estados Unidos para entrar y conspirar contra nosotros aquí, que hayan entrado personas que tengan ideas nefastas y planes de cometer acciones terroristas en los Estados Unidos, que hayan entrado materiales, que hayan entrado personas, dinero, operativos de nuestros enemigos en todo el mundo para lograr una desestabilización nacional que nos va a hacer daño a todos al final. Demócratas y republicanos, esto no es un punto de demócratas y de republicanos, es un punto de americanos. Y yo no sé por qué eso es algo que no le preocupa tanto a la gente, y estamos tan sujetos a estas distracciones, como lo es el tema de la ayuda estudiantil, lo que es el tema del aborto y todos los demás temas que sí son importantes, pero más importante es el tema del terrorismo y de la seguridad nacional, porque sin Estados Unidos no vamos a tener ninguno de esos programas tampoco. Y esa no es la opinión suya. Ahora vamos a la opinión del director del FBI dada hoy ante el Congreso de los Estados Unidos, que corrobora exactamente lo que usted está diciendo. Dijo Christopher Wray que Estados Unidos está en el momento de mayor peligro de su historia para un ataque terrorista en cualquier momento. Dijo: estoy muy preocupado por el atentado que ocurrió en el teatro de Moscú, porque nos puede ocurrir en cualquier momento uno igual aquí. En mi carrera como hombre de la policía, ¿no? Como agente federal, dice Christopher Wray, en mi carrera nunca antes había visto un clima tan peligroso para la seguridad de la nación. Y no está hablando de un ataque de Irán con misiles ni un desembarco de chinos en Alaska. Está hablando de un atentado terrorista de grupos islámicos y de grupos maléficos acá. Esa gente probablemente no son las personas con las que nosotros vamos a un restaurante, o son nuestros vecinos, nuestros amigos o nuestros familiares. Esas son la gente que acaban de entrar en los últimos 3 años por esa frontera porosa, donde cualquier grupo islámico, cualquier grupo terrorista, cualquier país enemigo como Irán o como China, tiene abierta la puerta para infiltrar a cuanto a gente le dé la gana para luego causar atentados y sabotajes en esta nación. Dicho por el propio director del FBI. Eso es algo que lleva tiempo diciéndolo, es una preocupación enorme.
Esto no es nada nuevo que se esté sacando ahora como tema de campaña ni como tema político. Es un tema importante para esta nación. Cuando nosotros vemos los ataques del 11 de septiembre, que no solamente desestabilizaron a los Estados Unidos, sino que desestabilizaron todo el mundo. La guerra en Afganistán, la guerra contra Irak, todo lo que ha ocurrido a través de la historia de esta nación ha generado una cantidad de enemigos por todas partes del mundo. Vemos que estamos presentes en la situación en Gaza. Nuestros barcos están presentes en la región y nos están disparando cohetes subalternos de gobiernos y desgobiernos como Irán, y otras personas le han perdido el respeto a los Estados Unidos. El problema con la porosidad de la frontera es un problema que también tiene mucho que ver con la visión de que nuestros enemigos no nos respetan. Ven que esto es una administración floja, una administración que no toma decisiones importantes y drásticas a veces cuando las tiene que tomar en la palestra internacional. No nos ven como nos veían hace 20, 30 años, cuando esta nación era realmente la potencia más grande del mundo. Hoy en día piensan que somos flojos, piensan que nuestra política es inefectiva, están viendo cada día como nos sacamos los trapos sucios aquí. No somos americanos, somos demócratas contra republicanos, somos liberales contra conservadores, y eso crea una imagen muy fea mundialmente, donde de la manera que nos están viendo, la óptica que eso crea mundialmente, es que nosotros estamos aquí, no sabemos qué es lo que vamos a hacer, estamos perdiéndonos nosotros en toda esta situación. Y eso es muy penoso porque nosotros siempre hemos sido respetados en todo el mundo. Los Estados Unidos siempre han tenido el prestigio de los militares, el prestigio de los estadistas. La política exterior de los Estados Unidos siempre ha sido significativa en los demás países, y hoy en día estamos a la defensiva. Estamos siendo invadidos por la frontera sur, estamos siendo invadidos por la frontera norte. Hoy en día salen los americanos a hacer presencia en lugares importantes en el mundo y no nos respetan. ¿Quién dice que aquí no se han aprovechado ya de esa porosidad en la frontera, de esa falta de legislación fuerte para un día tumbarnos 2 torres más, tumbarnos un avión, acabar con nosotros y crear más estragos? Y yo creo que van a tener mejor oportunidades que tuvieron en el 11 de septiembre. Muchísimo más, porque además esas cédulas están aquí ya, están dormidas, porque hasta este momento solamente han estado actuando lo que llaman los lobos solitarios, pero las cédulas desde hace mucho tiempo, tanto el FBI como las agencias federales han determinado que en lugares como Washington, en lugares, por ejemplo, como California, hay esas células que están dormidas esperando simplemente a esa llamada yihadista para despertar. Pero solamente por encima de China, perdón, solamente de China, 26. Nos decía un coronel la semana pasada, Marian y a mí, acá en el programa, al aire, nos dijo, solamente de China, menores de 35 años, hombres, han entrado por la frontera para integrar el equivalente de 2 divisiones de un ejército, y una división son 15.000 soldados. Así que estamos hablando de 30.000 hombres menores de 34 años, 35 años de China, solamente de ese país. Nos contaron incluso que la ciudad de San Francisco, y esto fue una persona que tiene la información, que sí la compartió con nosotros, del gobierno, solamente en la ciudad de San Francisco había más chinos solteros en ese estado que miembros del FBI. Es decir, y con ese dato yo creo que es curioso e importante. Ahora, un dato que acaba de salir ahora mismo y que me hacía muchísima gracia, entre comillas, cómo lo estaban titulando esos medios liberales a los que hacía referencia doctor Varela. En Iowa ahora se va a tipificar como delito la entrada al estado de esas personas que lo hayan hecho por la frontera de forma ilegal. Es decir, todas las personas que sean detenidas en el estado de Iowa, que hayan entrado de forma ilegal a los Estados Unidos, pueden tener pueden estar, los pueden detener y darles un delito, y un delito además grave, para posteriormente ser deportados. Y me hacía muchísima gracia porque estaban hablando las agencias de derechos de los ciudadanos, etcétera, etcétera, estos grupos que son humanitarios y tal, de la discriminación que esto supone frente a estas personas que están buscando una oportunidad para entrar. Y claro, esto genera por parte de quienes pensamos todo lo contrario, porque sí es verdad que por la frontera puede pasar mucha gente con muy buenas intenciones, pero ya hemos visto y está comprobado, y hay nombres y hay cifras, que también está entrando esa gente que no viene de la misma manera. ¿Cómo se puede decir que esto es discriminatorio si están entrando de forma ilegal?
Enseguida, Marian, eso es exactamente lo que ocurre. Enseguida sacan la carta racial, sacan la carta de discriminación. Y no es un problema de sacar la carta racial ni de inmigración, ni de ningún tipo de opresión ni discriminación. Porque estamos viendo, mira, que entre un guatemalteco, que entre un venezolano, que entre un cubano, que entre alguien de nuestra región por esa frontera, se entiende hasta cierto punto, aunque no se aceptan estas cantidades y bajo estas circunstancias, yo lo entiendo un poquito mejor. Pero que estén entrando africanos, que estén entrando orientales, que estén entrando europeos, personas de otras regiones, de otros continentes. ¿Cómo es posible que eso está sucediendo? Es muy fácil. Hay lugares y países que conspiran contra los Estados Unidos, que venden la habilidad de personas de entrar a sus países con la idea de que puedan entonces venir para acá. Y entonces eso es el compendio de inmigrantes que vienen aquí buscando, los cuales nosotros tenemos que sentirnos que debemos de cogerlo, que debemos de mantenerlo, que debemos de cuidarlo a un gran costo al contribuyente norteamericano, no solamente en términos de dinero, pero en términos también de seguridad personal y seguridad nacional. En algún momento los estados tienen que tratar de defenderse. Si el gobierno federal no defiende a los estados controlando la inmigración, porque la inmigración tradicionalmente es un problema federal, no es un problema estatal, pero si el gobierno federal no está haciendo su trabajo porque esta administración o no lo permite o no le da prioridad, entonces es normal y es lógico que el estado de Texas quiera hacerlo, que el estado de Arizona quiera hacerlo, que todos los estados que se ven impactados de una forma desproporcional por esta inmigración descontrolada quieran protegerse de alguna manera utilizando reglas estatales o modificaciones de la constitución estatal para poder lograr ese propósito. Es que también ha pasado totalmente algo. Normal. También ha pasado algo que es histórico. Y yo lo he visto porque llevo muchísimos años aquí, medio siglo. El inmigrante ilegal que venía antes me refiero hasta 10 años atrás, a la mitad del gobierno de Obama, de ahí para atrás. En términos generales, ese inmigrante ilegal venía de Centroamérica, algunos de Suramérica, pero mayormente de Centroamérica, y venían a trabajar. Venían a trabajar y a trabajar inclusive en trabajos que ya los americanos no querían hacer. Huyendo de maras, huyendo... No, venían a trabajar para mandar remesas a sus países, trabajaban en la agricultura, trabajaban en la jardinería, trabajaban en los car wash, aquí en el sur de la Florida, la mayoría de los car wash, trabajaban también en el techo, en las compañías que ponen techo, que son trabajos muy duros, porque poner un techo al sol, 8 o 10 horas en el mes de agosto, hay que tener los pantalones bien puestos, los jardineros, casi todos esos negocios. Pero esa gente, en términos generales, no se robaban ni un mango. Venían a trabajar, le tenían pánico a inmigración y por ende no se metían en problemas con nadie, eran respetuosos, mantenían un perfil bajo precisamente para que no los arrestaran y no descubrieran que estaban aquí ilegalmente. Desde hace una cuestión económica, no política. Exacto. Desde hace unos 8 o 10 años para acá, los grupos narcotraficantes mexicanos, los grupos de pandillas como las de las Maras del Salvador, empezaron a ver que había un gran mercado y entonces se colaban en esas famosas caravanas que venían durante la época de Obama y demás. Y ahora ya el relajo es al duro y sin guante. El tren de Aragua, el tren de esto, el tren de aquello. Escuche esta noticia, doctor. 6 inmigrantes ilegales. Esta fue la última de todas, porque de esta podemos traer 40 aquí al programa. 6 inmigrantes ilegales que fueron arrestados en Nueva York por robar mercancía en una tienda Target. Luego, cuando llegó la policía, atacaron a la policía con violencia. Fueron arrestados y a las poquitas horas salieron de la prisión, o sea, de la comisaría, sin necesidad de tener que poner una fianza. Claro, pero fíjate que ahora no solo participa eso. Yo creo que el abogado Varela lo ha dicho perfectamente bien. Es que ahora además esto tiene una motivación política, ya no solamente económica. Ahora son los propios gobiernos, incluyendo el señor Maduro, como lo hizo en su día el Castro, para abrir las cárceles, abrir los centros psiquiátricos y tratar de meter a esa gente para desestabilizar una sociedad y una comunidad como la venezolana o la cubana, que ya están por tiempo acá y que han demostrado ser gente honesta y bien, para tratar de hacer eso. Ellos no tienen que votar a nadie de sus países. Todo el mundo se quiere ir de ahí porque existen condiciones sociales y políticas y económicas y problemas de seguridad donde todo el mundo quiere ir a buscar una vida mejor. Pero tradicionalmente en los Estados Unidos la vida mejor ha significado la oportunidad de que el inmigrante pueda llegar a este país
pueda tener oportunidades de trabajo, pueda venir a traer a su familia para que los niños puedan estudiar, hacerse de una carrera y ser miembros productivos. Y yo no estoy diciendo que la vasta mayoría de personas que vengan a los Estados Unidos desde afuera no estén dispuestos y no lo vean así. Pero realmente esta administración ha dado la impresión de que las oportunidades en los Estados Unidos para el inmigrante no son necesariamente la habilidad de trabajar, sino todas las ayudas que te van a dar, que te van a mantener, que te van a dar dinero para que comas, que te van a dar una propiedad. Yo escuchaba esta mañana hablando con una periodista conocida que hablábamos acerca de precisamente eso. Hay personas que vienen aquí y piensan que te van a dar un lugar para vivir, una casa, te van a dar muchas cosas. Entonces la mentalidad no es yo voy a venir a los Estados Unidos a trabajar, no. Yo voy a aprovechar que la frontera está porosa, voy a entrar para acá y me voy a acoger a todos los beneficios que el gobierno me pueda dar. Ajá. Si me va a dar estampillas, si me va a dar seguridad social, si me va a dar ayuda financiera, Salud si me van a pública. dar Un teléfono. medicinas, comida, teléfono y un estatus en los Estados Unidos. Entonces eso crea un desbalance muy grande en los Estados Unidos, pero también la misma administración dando ese mensaje está inclusive dándole a todas estas pandillas que trafican en personas, que se benefician de esa inmigración en masa, de controlar y de lucrar y de meter personas a los Estados Unidos de los mismos de ellos, y son los que mantienen la viabilidad económica para que estas pandillas sigan funcionando. ¿Por qué? Porque la frontera de los Estados Unidos está abierta. Los Estados Unidos ahora y la Casa Blanca propone un tema bipartisano, una ley bipartisana para poder resolver el problema de la inmigración. Pero eso no es que vamos a proteger la frontera para que no entren más personas, eso es que vamos a buscar más jueces, más agentes de inmigración para procesar a estas personas más rápido. Entonces, tú lo que creas es un sistema donde obviamente está abierto. Las opciones del gobierno son procesar más personas, dar más dinero, más ayuda, ponerle esa carga tributaria a las personas que están trabajando y hacer de este país un lugar de oportunidades, pero no lugar de oportunidades de trabajo, sino lugar de oportunidades para recibir beneficios gratis y no tener que trabajar y no tenerse que empeñar. Todo eso ha creado una atmósfera muy difícil de resolver, y regresando a lo que se dijo al principio, yo no estoy tan seguro que esto se pueda resolver ya. Se podrá tratar de mejorar, pero resolverlo requiere una mano fuerte en la frontera, una mano fuerte con las personas que piensan que pueden venir aquí a delinquir. Tiene que haber un sistema de justicia fuerte contra esas personas, que no permitan que salgan las personas inmediatamente que han sido arrestadas por crímenes serios, crímenes violentos contra la policía, contra el pueblo, creando este tipo de desestimo social y de peligro que sienten las personas buenas de esta nación. Eso es lo que me tiene muy preocupado, el impacto negativo en todo esto y de la forma que nosotros hemos habilitado a esos gobiernos adversos para que nos hagan daño con la colaboración de una política permisiva que no le pone punto final a ese abuso con nosotros aquí en los Estados Unidos. Ahora, si mañana se produjera una invasión extranjera, vamos a suponer una invasión de chinos o de rusos o de coreanos del norte, o una coalición de una fuerza o de iraníes, palestinos, sí, una fuerza etcétera, expedicionaria que desembarcara allá en el estado de Oregón, en el norte de California, y tomaran ahí una cabeza de playa. 3, 4, 5, 10 mil soldados desembarcaron en horas de la noche, nadie los vio. El presidente de los Estados Unidos puede perfectamente, de un plumazo, federalizar las guardias nacionales de todos los estados y mandar para allá lo que haga falta a combatir y a frenar la invasión. Eso es una invasión de un ejército extranjero. De la misma forma se puede inferir que lo que está ocurriendo por la frontera es una invasión. No vienen armados, la mayoría vienen a trabajar, la mayoría vienen a portarse bien, la mayoría son personas como vinimos nosotros por diferentes vías a tratar de buscar un mejor futuro aquí. Pero también están viniendo terroristas, y el propio gobierno lo ha reconocido, están viniendo saboteadores, y el propio director del FBI lo ha reconocido, están viniendo gente muy peligrosa que no sabemos si pertenecen al ejército chino o pertenecen a qué, y están viniendo, y el propio gobierno lo tiene ahí reconocido. Y esto es una invasión. Pero no, pero sin embargo Abbott lo intenta y se lo impide. Ahí vamos. El presidente de los Estados Unidos, llámese Trump, llámese Reagan, llámese Biden, puede federalizar las guardias nacionales de todos los estados. Yo estoy seguro que si Biden hoy levanta el teléfono
y le dice a los gobernadores de los 50 estados, yo necesito 1.000 soldados de la guardia de cada Están uno ahí, de los pero estados. por supuesto. Al día siguiente, esos 30 estados conservadores, Georgia, Florida, Tennessee, Alabama, ahí al día siguiente mandan cada uno 1.000 soldados para allá. Quizás el de Nueva York no, y el de California tampoco, y probablemente el de Massachusetts tampoco, o sea, el chivo loco. Pero los estados conservadores colaborarían con ese proyecto de federalización para sellar la frontera. Eso se puede hacer perfectamente. Ya lo dijeron, perfectamente, Agustín, ya se lo dijeron a sin Abbott, que iban tener a que apoyar. traer soldados de allá de Alemania o de Corea del Sur o de las bases militares del Medio Oriente. Los tenemos Sí, acá, pero en la Guardia Nacional. Pero eso implicaría la percepción de los elementos más izquierdistas del Partido Demócrata, que el Ajá. presidente es suave con los republicanos. Ah, Entonces fue bueno. un problema muy serio político aquí. Acuérdate, es mi impresión que la mayoría de los problemas que tenemos aquí son problemas creados por esta división política que estamos Absolutamente, experimentando en este momento. absolutamente. Y no tiene nada que ver con lo que es bueno para los Estados Unidos. Lo que importa es la política, el poder, quién tiene más asientos en el Congreso, quién tiene más senadores, quién tiene más poder, quién tiene más billetes, quién es el presidente. Aquí nosotros no importamos para nada. Y eso es lo que yo le digo a los legisladores. Hay que hacer el trabajo de la nación. Somos americanos, nos tenemos que portar de una forma correcta y apropiada aquí y parar de politiquear tanto, porque Ajá. eso mismo que acabas de decir, que sería totalmente correcto y lógico, lo deja de ser por el problema político que estamos experimentando. Y No, basta y, que aún- encima, y le cortan además encima todavía cuando Abbott trata de hacer esto, cuando trata de decir que esto es una invasión y trata de proponer todos los mecanismos que como Estado también tiene derecho a proteger a su Estado de esa invasión, entonces llega y pone sus alambres y pone todo, llega el gobierno federal y lejos de apoyarlo, cortan los alambres y les dice, pasen, pasen, que por aquí este señor no tiene Absolutamente. ningún problema para hacer eso. Y cuando Trump trató de bloquear que vinieran chinos en el momento del origen de la pandemia, que acuerdo. vinieran aviones de China porque nos iban a traer el contagio desde allá y nos iban a acabar. Eso fue horrible. Horrible. Le cayeron arriba a los demócratas, le cayó arriba a Racista, le Nancy llamaron. Pelosi, le llamaron fascista, racista, xenofóbico, y encima de eso entonces las cadenas enemigas del pueblo, como son la CNN, la NBC, entonces le cayeron en pandilla diciendo que aquello era una abominación. Resulta que en los países donde eso se implementó, la tasa de mortalidad por la pandemia claro. fue ínfima. Y resulta que cuando Biden llegó a la Casa Blanca, lo primero que hizo fue restringir los viajes de China. Exactamente lo mismo que Trump quiso hacer y no se lo permitieron. O sea que tenemos... Abogado, además usted ha dicho una cosa, Agustín, y no quiero que se me pase este tema porque me parece extremadamente importante. Esto no se trata de republicanos y demócratas, esto no se trata de conservadores y liberales, esto se trata simplemente de americanos. Todos vivimos en el mismo lugar y todos nos vamos a ver afectados de la misma forma. Ahora, lo que el abogado dice tiene razón. Tristemente, esto pasa por la política. Gran parte del problema que nosotros estamos enfrentando, tanto económico, tanto de seguridad, de la inmigración, es político, porque esta administración está vendida a ese ala izquierdista del partido, donde en el día de hoy, por ejemplo, la señora Rashida Tlaib, que se supone que juró su Alliance to America, se ha negado, por ejemplo, a condenar el muerte a América que han hecho todos estos yihadistas cuando le han preguntado. O sea, y esa señora tiene una bandera todavía de Palestina al lado de la bandera de Estados Unidos en el Congreso de Estados Unidos. Y esta señora se ha negado a decir lo que ha ocurrido y a repudiar lo que ha ocurrido a Israel. Ese tipo de legisladores, esa permisividad que nosotros estamos teniendo con ellos, es el reflejo de cómo nos ven en el mundo. Porque si ese presidente se calzara los pantalones como tuvo que hacer desde el primer día y no ser una veleta con respecto a su posición de Israel, no estaríamos ahora con la posibilidad de un ataque de Irán inminente sobre Israel, porque claro, ya no cuentan con el apoyo de los Estados Unidos. Entonces, todo esto tiene un peso importantísimo en América Latina y en el mundo. Doctor, le damos la última palabra. No, muy agradecido por el tiempo. Estoy de acuerdo totalmente con ustedes. Me gusta de la forma que Marianne sumariza el problema. Yo creo que ese resumen final es algo importante porque es algo que está muy vigente en este momento. Nuestra presencia en la región es importante, no solamente para Israel, pero para los Estados Unidos y estratégicamente. Y a mí me preocupa mucho y me alegro que hemos tenido la oportunidad de hablar acerca del hecho de que debiéramos deportarnos un poco más como americanos, debiéramos de tener la habilidad de podernos
menos escuchar. Cuando hablas con una persona como Rashida Tlaib o con Ocasio-Cortez, a ellos les importa poco lo que tú vayas a decir y lo único que les importa es la riposta que te van a dar, porque con esas personas no se puede negociar. Hay que parar con la intransigencia extremista en este país y buscar soluciones reales que le resuelvan al pueblo y no que le resuelvan a nuestros políticos. Hay que parar de pensar en la política y pensar más en nuestro país. Yo creo que todas las grandes potencias, incluyendo los Estados Unidos, tienen un deber de ayudar, de aceptar inmigrantes como siempre ha sido, pero tiene que ser de una manera controlada, y yo quisiera que nuestros representantes en el Congreso y el Senado se enfocaran en pasar esas leyes políticamente correctas o no para poder seguir teniendo un país, porque lo que va a pasar es de aquí a 15, 20, 30 años, no tengo ni la menor idea y no estaré aquí para verlo probablemente, pero ¿qué tipo de país vamos a dejar nosotros para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, etcétera? ¿Qué clase de país va a ser los Estados Unidos? ¿Y hasta qué punto van a seguir los Estados Unidos siendo una gran superpotencia? Y ahí perdemos todos. Voy a proponer que los científicos desarrollen una prueba de sangre o un scan del cerebro para medir el patriotismo, el nivel del patriotismo, y el político que no lo pase, afuera. Nos quedamos, te puedo decir una cosa, esto sería como la prueba del algodón. Bueno, nos quedamos solos. No, hay mucho por ahí, pero el que no lo pase, para afuera. Doctor, bueno, pues muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. Qué placer, como siempre, abogado. Esta es una producción de actualidadradio.com.